¿Sabías que durante siglos no existía una Biblia como tal, como la conoces hoy en día? ¿Qué es lo que sucedió para que ahora todos tengamos la misma Biblia de diferentes traducciones, pero todos tengamos la Biblia con 66 libros? ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Cómo se formó? ¿De quién viene? Todo eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Estate preparado y toma apuntes conmigo. Bienvenidos a Teología con Dam. Soy Damaris Bonales, licenciada en Teología, y este es el lugar donde en cada episodio nos sumergiremos en el conocimiento para acercarnos más a Dios. No había índice, no había tapa dura, no había Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quién fue quien decidió qué libros entrar? ¿La Iglesia? ¿Concilios? ¿Teólogos? ¿Padres de la Iglesia? ¿Los discípulos? ¿O el propio Dios? Hoy vamos a responder una de las preguntas más hechas alrededor de los siglos. ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo se formó ese Antiguo y el Nuevo Testamento? Para empezar, necesitamos entender qué significa el canon bíblico, que es una palabra teológica que utilizamos para decir que el canon está cerrado. El canon viene del griego, que significa vara de medir. No es una palabra teológica, no aparece en la Biblia, es una palabra que se usa para decir que es una regla o una medida. Aquí la clave es entender que la Iglesia no creó el canon, sino que la Iglesia reconoció el canon. La Iglesia no creó el canon, la Iglesia reconoció el canon. Es importante retomarnos a la historia de la Iglesia, donde el Antiguo Testamento ya existía. Las personas del primer siglo, las personas contemporáneas a Jesús, ya leían a los profetas, ya leían a la ley, ya se referían a ese Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no fue escrito a la vez que fue escrito el Nuevo Testamento. Eso es muy importante porque necesitamos entender que el canon bíblico, toda la Biblia como la tenemos hoy, fue escrita durante más de 2000 años. Es decir, personas que no se conocieron nunca entre ellas van a estar hablando del mismo tema y eso es algo fascinante. Eso es algo que demuestra una vez más cómo todo el plan de Dios divino era de Él y no nuestro. ¿Cómo puede ser que una persona hace 2000 años estaba hablando lo mismo que luego va a estar escribiendo Lucas o Pablo o Juan? ¿Cómo puede ser eso? Porque Dios lo había orquestado todo para que tú y yo tengamos en nuestras manos este canon bíblico. Ahora bien, hay un punto importante que necesitamos entender. No hubo un concilio donde los judíos se juntaron para decidir qué libros sí y qué libros no. Lo que sucedió fue lo siguiente. Los escritos eran reconocidos por tres razones. Procedían de profetas o figuras autorizadas, eran coherentes con la revelación divina y eran usados de forma continua en la comunidad. Así que el Antiguo Testamento, cuando llegamos al primer siglo, el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado porque había cumplido esas tres normas. Ahora bien, ¿qué sucede con el Nuevo Testamento? Esto es algo bien interesante. Jesús no escribe ningún libro del Nuevo Testamento. Jesús no escribe el Nuevo Testamento. Jesús autoriza a esas personas que van a escribir sobre el Nuevo Testamento. Los apóstoles no se ven a ellos mismos como opinadores seculares, sino se ven a ellos mismos como protagonistas de la historia, hablando del protagonista principal que es Jesús y ellos como protagonistas seculares. Son, como lo llamaríamos en teología, testigos oculares con autoridad. Vieron todo lo que Jesús estaba haciendo, lo vivieron con él. Es decir, el Nuevo Testamento nace con conciencia de autoridad, sabiendo que lo que están escribiendo es la historia de Jesús, es la historia de ese Mesías revelado. Y lo que sucede es que durante los siguientes siglos, a partir de la muerte y resurrección de Jesús, las iglesias van utilizando textos que les llegan, cartas de Pablo, el Antiguo Testamento, que ese canon sí que estaba cerrado, pero el Nuevo Testamento, cada iglesia iba teniendo escritos que les habían llegado, porque recuerda que aún no existía todo el canon del Nuevo Testamento. Así que se tuvo que crear un canon donde se puso 4 normas que eran importantes para que toda la Biblia todas las iglesias tuvieran el mismo canon y aquellas iglesias nuevas que se abrieran reconociera toda la iglesia los mismos libros canónicos. La primera de todas es apostolicidad. ¿Qué significa eso? Viene de un apóstol, el escrito que estoy leyendo viene de un apóstol o de una persona secundaria o de su círculo cercano. La segunda es la ortodoxia. ¿Tiene coherencia lo que esta carta estoy leyendo?
tiene coherencia con todo lo que se ha escrito anteriormente en la Biblia. Uso universal. Puede ser usado en cualquier tipo de iglesia o es escrito específicamente para una iglesia y no puede ser traspolado a otras iglesias. Y carácter espiritual y transformador. ¿Esto edifica mi corazón? ¿Me hace acercarme más a Cristo o todo lo contrario? Si las cartas, los libros que se usaban en las iglesias de los primeros siglos cumplían estas 4 normas, entonces eran para uso del canon bíblico. Si una de ellas no era cumplida, ya ese libro no se utilizaba en el canon bíblico. Y te estarás preguntando, y ahora bien, ¿qué libros se quedaron fuera? Sobre todo se quedaron fuera aquellos libros que no tenían coherencia con el Antiguo Testamento, que no tenía ninguna conexión con ningún texto del Antiguo Testamento, que ningún otro autor del Nuevo Testamento había hablado sobre ese tema y que sobre todo eran libros tardíos, eran libros del siglo II donde ya los apóstoles habían sido crucificados, matados, etcétera, porque todos son mártires de Cristo. Y todo el círculo cercano de los apóstoles también había muerto, por lo tanto esos libros ya eran tardíos porque no cumplían el principio de apostolicidad que te he dicho al principio. Así que no es que fueran censurados, es que nunca estuvieron dentro. El canon no se cerró por miedo, se cerró por fidelidad. Así que cuando abras tu Biblia, no tienes una colección de libros arbitrarios que se han decidido porque sí y no tienen ningún motivo detrás. Hay un motivo detrás mucho más profundo que nos hace tener contexto, coherencia y hace que toda la Biblia se pueda leer como un todo. No son 66 libros sueltos. Toda la Biblia está conectada entre sí y nuestro trabajo como cristianos también es encontrar esas conexiones. Nos vemos en el siguiente vídeo.